Hola, buen día, buenas tardes. Bueno, estamos en el estudio Galpón Estudio, con el señor Max Solver, ¿dije bien? Solquer. Solver. Y Matías Frasi, ahí estamos en el Galpón, que era algo de IPF. Pero bueno, la gente ya no importa Porque IPF ya no es nacional. No. Sí, Por ahora eso sí es no nacional. Ah, tenés razón, volvió. ¿Será Es nacional? depende de cuando veas el video, IPF va a ser nacional o extranjera. Es como Aerolíneas Argentinas. Es tipo, pasan los años y no se sabe. No se sabe. Bueno, no pude elegir 2 libros, elegí 4. Ajá. Son muy pesados. Tengo este, decía aprovecha la gente y también lee. Este se llama Radical Cities, es del señor Justin McQueen. Después tenemos una NES, que nunca hicimos una revista NES. Esta es la número 2. Después tenemos Arquitectura Mod de Paraguay. Y vamos a empezar por este, porque es el último que tengo. Y es el más pesado. Ah, pero sí. tenés otro, es un Vilanova Artigas. ¿A vos te gusta? Sí. Ah, sí, tengo este también. Contraconductas. Muy buen nombre. Sí. A mí me gusta traducir contra. Vamos a empezar por esto. Aunque está en inglés y en español. ¿Por qué tenés este libro? Estamos curando una biblioteca de arquitectura latinoamericana moderna y contemporánea para la Universidad de Beijing, con Super Sí. Sudaca. Entonces, estamos investigando bastante, o sea, nos damos cuenta que no leemos tanto y sobre todo no leemos tanto latinoamericano, y entonces nos lleva a una investigación grande y contactar a toda nuestra red de arquitectos de toda Latinoamérica, y este y el de Paraguay nos llegaron de conocidos, amigos De recomendaciones, digamos. estos nos los enviaron, porque Ajá. algunos ni siquiera se consiguen. Por ejemplo, este es un libro que hizo, Este libro que es entre brasilero. otros, Ligia Nobre, Sí. que fue curadora de la Bienal de San Pablo 2013, y nos invitaron a Super Sudaca ahí, y siempre estuvimos en contacto, y ahora cuando le contamos el proyecto, nos mandó de regalo para China este libro. ¿Cómo fue que lograron ese intercambio con China para que pudieran, digamos, a través de ese contacto, lanzar este proyecto de la biblioteca latinoamericana? Conocimos un profesor chino que él, como le interesaba la arquitectura latinoamericana, se fue a Miami porque decidió que ese era el centro de la arquitectura latinoamericana, donde podía estudiar todo. Y O sea, evidentemente no sabía lo que era Latinoamérica para pensar que era no, Miami. igual eso le sirvió de base para viajar a todo el resto de Latinoamérica, o sea, no es que se quedó ahí y estudió todo eso. Sí, es como De nuestro, hecho, nuestro hub ese. Sí, sí. Desde un punto de vista se puede, digamos, vos agarraste NES también, Sí, que se edita en Miami, o sea que hay algo ahí raro de que Miami pueda ser un hub de unión entre cosas latinoamericanas. Pero existe, o sea, hay alguna relación importante ahí, al menos a Yago lo conocimos ahí, y él nos contactó para que lo ayudemos en alguna cosa sobre Latinoamérica de la Bienal de Shenzhen, y después cuando me encontré con él ahí en Miami, un tiempo después me escribe y me dice, che, ¿conoces arquitectos de acá, de allá y de todo? Porque estoy con este proyecto. Y digo, sí, te puedo dar contactos de todos los arquitectos que quieras de toda Latinoamérica, pero si querés hacer ese proyecto, también como Super Sudaca, lo podemos hacer como no separado por país, sino tratando de que sea más todo el continente, y quizás en vez de hacer solo los 8 países para los que tenés un budget, tratar de abarcar todos los países posibles. Y me dice, bueno, en realidad eso es lo que quiero. Entonces empezamos a trabajar con él. ¿Hace mucho que están con el proyecto? Estamos hace 2 años, pero un año fue lo que tardó la implementación. O sea que China, no sé, pueda disponer de los fondos la parte para burocrática. Sí, digamos. toda la parte burocrática. Y hace un año que estamos trabajando, no full time, porque Super Sudaca nunca es full time, porque todos tenemos nuestros estudios, clases, cosas y todo. Así que llevamos un año que podría ser un poco menos. ¿Qué fue lo que en ese año lo que más te sorprendió
de la arquitectura latinoamericana que desconocías? En realidad hay algo, nosotros una de las maneras que hicimos para estudiar todo eso, porque si vos te pones a estudiar catálogos, cosas, leer libros y tratar de tener los libros en la mano de todos los lugares que estás, no, muchos los vamos a tener que comprar directo por Amazon, o sea que nunca van a llegar a nuestras manos. Claro. Entonces tampoco es que vamos a tener el acceso a haber leído todo lo que vamos a proponer y mandar a China. Entonces lo que hicimos fue hacer entrevistas a muchos arquitectos de distintos lugares. Hicimos la encuesta, esa que estuvo online 3 meses y recibimos 100 respuestas de arquitectos de todo el mundo proponiendo libros para la biblioteca. Sí. Fue una manera de hacerlo público, además como decir, bueno, nosotros no vamos a saber nunca todo, ni vamos a... No, es imposible. Pero incluso aunque tengamos nuestras preferencias, nuestro conocimiento y todo, no vamos a tener toda la información. Entonces contamos con lo que saben todos los demás arquitectos. Y por otro lado, algunos arquitectos que conocemos, como que sabíamos que nos podían dedicar tiempo y que nos interesa cómo piensan, les hicimos entrevistas de más o menos 1 hora, donde cada uno contaba un poco la historia de... Porque no es la historia de la arquitectura, sino la historia de las publicaciones, Sí, es como distinta que la de la arquitectura. Entonces un poco fue ir viendo en cada país qué había pasado, cómo había empezado la arquitectura moderna, cómo eso había dado pie a la arquitectura. Y además acá en Argentina contemporánea. creo que los libros arquitectónicos, no quiero equivocar, pero creo que empezó en el 90, 1000. Antes tipo No. 80, 70. No había mucha editorial tampoco acá. Bueno, había editoriales Pero era, interesantes. era pequeño, pero Hay algo no que había fuimos como viendo hoy. en todos No, los pero países. había, por ejemplo, no sé, Sí, la Suma Divisiones Sumaria. Infinito. Sí, bueno, era más Era- filosofía. pero eran buenos. Pero no había muchos textos de críticos arquitectónicos argentinos como No, italianos, no solo franceses, eso, italianos. las monografías y todo eso, se las imprimía el que se las podía pagar. Claro. Hay muy pocos libros como que una editorial dice voy a editar a todos estos arquitectos. A veces hacen una colección, Bisman hizo una de lo construido ahora. Pero lo que pasa mucho, y eso se repite en casi todos los países, es que vos no podés reconstruir la historia de la arquitectura de tal país a través de qué se publicó. No. Porque es muy aleatorio. No hay como una cosa muy completa de qué se editó y qué no se editó. Y eso, entrevistando a los arquitectos de, no sé, de Ecuador, de Colombia, de todos lados, es como algo bastante repetido. Bueno, no, hay editado esto, pero no es lo que pasó. Pero, claro. Y volviendo a esa pregunta inicial, ¿qué es lo que más en este año que estuviste investigando, qué es lo que más te sorprendió que desconocías de Una Latinoamérica? cosa que me sorprendió es que lo poco que yo tengo leído de arquitectura de Latinoamérica, o sea, mis lecturas de arquitectura, digamos, Son más tanto desde la europeas, facultad, digamos. sí, como desde los inicios de la carrera fueron mucho más europeas. O sea, en la facultad, porque cuando estudiamos era como el modernismo, Le Corbusier, Kant. Sí, los mismos de siempre. Sí. Y posterior, qué sé yo me enganché con OMA y con MBRDB, me fui a vivir a Holanda, o sea, seguí un poco esa línea, pero mis lecturas fueron también mucho para ese lado. Y acá tenemos una linda casita. Eso creo que a vos te puede llegar a gustar. Porque Sí, sos, yo la conozco. porque sos de vigas grandes. Y de colgar las cosas, ¿no? Y de tener la estructura así, tipo de Bien bruta. Sí. Y además Latinoamérica, nosotros creamos a partir del modernismo, que bueno, se modificó en el brutalismo británico, nosotros lo apropiamos mucho y hicimos un nuevo, ¿no? Un nuevo brutalismo. Y la estructura, y hoy en día en la Argentina también los edificios inmobiliarios es estructura visible y Corting Wall, ¿no? Es como si esto le ponemos el azul del Corting Wall. Estructura visible en el mejor de los casos. No, bueno, pero Los ya el proyectos muro no- inmobiliarios. Sí, bueno, pero el muro no es muro, sino es estructura. Es como... Ponele. El edificio es una estructura con carpintería y paneles de ropa de yeso. Divisorios. Es como si ves la obra de Robert de Eisenson, Avenida del Libertador, Bueno, pero o de no me da el Sardowski, ejemplo que vos veas. O sea, o bueno, de Sardowski es la estructura de hormigón. sí, pero eso es cierra. otra cosa. Bueno,
Pero bueno, ahí tenemos... Ay, recién pasé por... Bueno, mejor no... No, dale. Por Concepción Live. Ah, lo tengo que decir. Ya Ah, está. ok. Es horrible. Está acá nomás. Sí, por eso. Concepción Arenal y Conde. Esto está bueno. A ver con esta acordada también al pabellón de Bruselas, de Venecia. Igual con el que decías recién, Concepción, yo no sé, digamos, a mí me cuesta mucho pensar en lindo, horrible, si es bueno o mal. Hay proyectos que tienen alguna cosa interesante. A mí hay una cosa que me parece interesante que es una manzana entera, ¿no? Sí. Pero la toma como si fuera un cuarto de manzana. Es Con como la que curva. sí, pero elige una fachada igual. Es como que tiene un lado, un frente que es esquina, ¿no? Y tiene... Sí, es como una torta. No, para mí no es como una torta, es esa operación es un poco, yo soy de River, ¿no? Pero como de la cancha de Boca, no me alcanza para hacer el tamaño de todo lo que iba Sí. a hacer. Entonces agarro y hago Y corto. la escala que yo quería hacer y la corto donde se iba a cortar. Y hacer eso en el tamaño de una manzana, o sea que es enorme, a mí me parece interesante. Ya. ¿Sí? Bien. Bien, le encontró algo Sí, interesante. que es complicado. Bueno, pero eso también está bueno de la creatividad, ¿no? Tipo Igual de la los fachada artistas esa de- media curva que tiene, es un gesto que nos disgusta. Pero, por ejemplo, todos los edificios... Podría haber sido peor. Sí, ¿o no? dice Roscaginata, ¿cómo se llama? Ese está suspendido. El de Avenida Balbini y Roosevelt. Ah, sí, el Rocatagliata. Ese. Bueno, sí. O Astor, Forum Astor también. Bueno, dediquémonos a algo más interesante. Sí, me gusta la piedra esa ahí arriba. Y es un contrapeso. Bueno, vos también te gustan los contrapesos y este tipo de cosas. Cuando estás hablando del brutalismo que hicimos y todo eso, una de las cosas que también está relacionada con esto de las entrevistas, los libros y un poco de viajes y ver qué pasó en cada lugar con este modernismo que estuvimos haciendo, hay algo que tiene que ver directo con el clima. O sea, vos vas a Brasil, a Puerto Rico, a ciertos... Colombia no estuvo en esos lugares, pero en la charla con Felipe Mesa me contaba cosas y eran iguales a lo que yo había visto en Puerto Rico. Hay algo del movimiento moderno y de esa arquitectura brutalista como sin vidrios, con aire pasando por todos lados, que también El está verano. relacionada... Sí, pero por ejemplo en Puerto Rico el verano es medio todo el tiempo, y en algunas zonas de Brasil también, Exacto. y en algunas partes de Colombia también. Entonces en esos lugares podés hacer esa arquitectura como abierta, que en Europa no podés hacer en casi ningún lado. Entonces hay una modificación, digamos, contextual de ese modernismo que también tiene que ver con posibilidades del clima que no había allá. Sí, del territorio Sí, y... sí. Y también Bueno. capaz que también de nuestra identidad, ¿no? Porque todavía nosotros, no sé si somos brutos, ¿no? En el sentido de todavía en ese momento nos Somos falta- jóvenes, claro. llamémosle. Y cuando vos sos adolescente, niño, es como que sos medio torpe todavía. Entonces, nosotros iniciamos la arquitectura en el movimiento moderno. Lo tenemos, renacimiento, barroco, románico. No. Es como que nosotros empezamos... Bueno, Tenemos un montón de arquitectura esas colonial. cosas de la arquitectura colonial, como Sí. tenemos un montón de... Bueno, pero digo que de- la ciudad de Buenos Aires sí. no tiene obra de 1400, de 1300, de 1200. Nosotros No, empezamos... somos italianizantes más. No, que bueno, nada. pero empezamos en el 1800, 1700. Bueno, pero también tenés toda Ahí tenés- no sé, Avenida de Mayo, tenés como... Sí. Bueno, digamos, pero es un poco siglo de- XIX, siglo XVIII. Sí, pero Está bien, vos a lo que nivel querés- escuelas tenés, digamos, como... No es que somos modernos y listos. No, yo No. sé, pero digo que además los primeros arquitectos que empezaron a construir en Buenos Aires, o en Argentina, no eran argentinos, que siempre eran europeos que habían venido acá. Como que recién la primera camada de argentinos que estudiaron en Argentina fueron en la década del 20, del 10, del 30. Sí, Porque, por ejemplo, los demás eran extranjeros que estudiaban acá en Argentina y hicieron carrera. sí, también Sí, hay es muchos cierto. casos de luego, sobre todo en el modernismo, de argentinos que se fueron Ah, sí. a otros lugares y volvieron y hicieron como esa especie Pero de digo que el argentino simbiosis. nacido acá y estudiado acá empezó Y hace podemos, poco. podemos decir que tiene el arquitecto argentino tiene 100 años. Sí, no más. Es cierto eso, es cierto. Puntillo, no sé si era extranjero o era argentino.
No, No sé, Pero- pero bueno, por ejemplo, Lina Bobardi. Sí, es O sea, italiano. porque Clorindo nació en Italia, O sea, de casualidad para pero- ser hijo para... pero Clorindo se formó acá. Pero Lina se formó en Italia, Sí. por ejemplo. Es una arquitecta Pero brasilera. Clorindo nació Porque allá por la todo madre lo que que hizo fue a- arquitectura es en Brasil y el contexto que le dio esa posibilidad es brasilero. Sí. Pero a la vez. Sí, está formada afuera. Mm. Pero son preguntas que nos hicimos todo el tiempo donde, bueno, cuando decís arquitectura latinoamericana y empiezan a pasar todas estas cosas. Por ejemplo, en Paraguay pasa algo Bueno, pero por interesante. ejemplo, Paraguay, que era algo que justo te iba a decir, es algo realmente genuino, digamos, ¿no? Sí, pero algo que encontramos cuando empezamos a ver, porque cuando buscas libros y todo, que no es lo mismo que los edificios de la arquitectura, nos encontramos con que los primeros edificios modernos de Paraguay eran de arquitectos brasileros. O sea, como Acá no había tenemos escuela de claro. arquitectura moderna Sí, sí. ahí, entonces acá quizás vinieron arquitectos europeos y un poco la semilla esa del modernismo vino directa de algunos arquitectos Este es europeos que vino Silvio acá. Feliciancelli. Ahí tenemos un... O sea que lo que descubriste también fue eso, que digamos estaba la arquitectura brasilera influenciada, perdón, la paraguaya influenciada por la brasilera. Sí, pero igual depende de esos 3-4 tipos que se fueron ahí. Claro. Y quizás en algún lugar, creo que de Colombia o de Venezuela, el modernismo vino más de Estados Unidos. Es como que las genealogías de cómo empezó todo son distintas en cada uno de los países. ¿Y qué arquitecto se hizo importante? Que eso acá fue muy importante Le Corbusier, porque vino en la facultad, sí, Wright, Álvaro Alto, todos, pero Le Corbusier. Al menos cuando yo estudié Sí, sí. en la... Sí, y además vino acá, hizo sus presentaciones, o Sí. hizo su plan de Buenos Aires. hizo- Por eso, entonces aunque hubiera corrientes internacionales muy importantes y todo, de repente en cada lugar pasaron cosas muy particulares y eso abrió como tales caminos distintos que otros en otros Tuvimos lados. única casa acá de construcción argentina, como que no estamos como más atados. Es lindo esto. Esto es Paraguay. Sí. Pero yo creo que la arquitectura paraguaya es como, por lo menos sobre todo por los últimos 15, 20 años es como es la que tiene mayor identidad, me parece, o sea, la sudamericana, ¿no? Por ahí es un poco como vos decís, bueno, está influenciada por otros sudamericanos. Bueno, y también por qué recursos tenés. Por ejemplo, en Paraguay hay mucho de, no sé, proyectos más pequeños, individuales, con mucho trabajo particular sobre el material. Por el ladrillo también. Sí. Mira esta qué linda. Esta es César Augusto Morra, ¿lo conocen? No. Mira qué lindo. Esto también te debe gustar a vos. Bueno, pero tiene una influencia medio Paul Rudolph. Esto es de 1965. Mirá. Sí, o de... ¿Cómo se llama? Sí. Los portugueses. De Alex Matthews también, es blanca. Mira. Ay, Pero sí, me imagino, tipo, aparte es como muy cinematográfica estas casas, ¿no? Tipo, esas sí, casas quizás de de esa Hollywood, obra que de- agarraste me parece como Mira qué lindo. Hay que empezar que es del 65. la ¿no? más estadounidense, me parece. Pero... Sí, bueno, acá tiene un lindo libro sobre Paraguay. Sí, está bueno. Es como un catálogo en realidad, ¿no? Sí. Y acá tenemos a Vilanova Artigas. Como dijiste que te gustaba, por esta imagen te va a gustar. También está bastante brutalista. Es sumamente brutalista. Esta columna roja. Si el brutalismo es algo, qué sé yo. Es un invento. Sí, es una Es un adaptación invento. de- No sé si después en Europa el brutalismo quedó Lo que pasa tan es, impregnado, ¿no? qué sé yo, cuando le pones, no sé, los japoneses Etiquetas. también decían que eran brutalistas y todo. Metabolista, ¿no? Sí, pero también cuando hacían cosas así de hormigón grande, Claro. digamos. O sea, no sé. Sí, son como Florindo, regionalismo. por ejemplo, decía que era una estupidez decirle brutalismo a eso, Sí. pero- Bueno, él pasó por todas las etapas, ¿no? Después fue postmoderno.
A ver qué estás mostrando. Esto qué bueno. O sea, a mí la nueva Artigas, la facultad de San Pablo, siempre. ¿Te gustó? Sí. Sí, está bueno. Me gusta mucho la viga esa de color rojo ahí. Y el color, ellos también tienen un tema que nosotros no lo usamos, ¿no? Los brasileños saben usar mejor el color en la arquitectura. Siempre tienen un color. Nosotros somos como más apagados. Depende. Sí. Bueno, vos Las usás obras color. tuyas Yo son uso color. color. Sí. Pero con Ana también le preguntamos el tema porque es blanco, ¿no? Y en realidad, bueno, y también Feal nos había dicho algo de que los argentinos son como... Feal. Era como que me había dicho, modestos no, como... No nos llamaba mucha la atención, como... No recuerdo la palabra que había dicho. Era modestos. Pero No me acuerdo como que la palabra. no usamos el color, no usamos la atención, no somos exagerados. Pero eso quizás lo podés ver también en qué música es de acá, eso, digamos. De acá es el tango y de otros lados es la salsa. Sí. Tenemos melancolía y tenemos... Sí, recontra tenemos melancolía. Y somos grises, ¿no? Somos Con grises, el sí. Roca usaba mucho color. Sí. Bueno, pero siempre fue... Pero Roca es como un señor raro también. Es como Testa. Testa también... Esta también usaba mucho color. Y era un señor raro. ¿No? Como O sea que... que si usas color... vos sos raro yo soy también. un señor raro. Claro. Tenés anteojos naranjas. Es como... tipo, tu estudio se llama pop. Es como... Casi siempre todos se quieren hacer los rockeros. Y vos quisiste ser pop. Sí. Viste Pero que siempre pop- la cosa es... pero sí, pop- rockero, ¿Por qué es gusta rock. ¿Por qué es pop art? Ahí está, ya que hilamos con eso que él dice. Hay una parte que tiene que ver con... ¿Cómo te sentís influenciado? Para mí hay como dos cosas. Una es como más literal, es eso pop, que haya algo divertido, algo de color, algo como que, no sé, la vida tiene sus momentos muy grises. Sí. Entonces, si vas a hacer algo de arquitectura, no hace falta colaborar con eso. Podés ir para el otro lado y que... Para la felicidad. Sí, y, digamos, no es que porque vos le pongas color a una obra de arquitectura ya está la gente feliz. Pero No. me parece que hay algo de bueno, divertirse un poco, que no Sí. sea solemne. Y por otro lado, pop es de popular, ¿no? Como, bueno, no sé, digamos, desde lo que hacemos con Super Sudaca, o desde un poco por mi experiencia personal, lo que fui haciendo esto de diseñar para la clase media, ¿no? Entonces te metes en ese tipo no sé, digamos, una vez hicimos una muestra, digamos, primero vimos toda la obra que habíamos hecho y decimos, hicimos muchas cosas para la clase media, ¿y qué es eso? Y es, bueno, siempre tenés los peores presupuestos, o sea, si vos haces algo como arquitectura Sí, social, vas a tener un presupuesto público para hacer eso y vas a poder hacer algo de un tamaño. Si haces algo para clases altas, va a haber un presupuesto para hacer, no sé, clase media. Y tengo 2 mangos y quiero un poco todo, porque además es una clase que puede ser cultivada, que puede tener claro a dónde quiere ¿Qué llegar, quiere? pero después no le alcanza la plata. No, tiene que ser más creativo. En términos de posibilidades para el proyecto, es una restricción importante eso. Y después, no sé, con el Gallo, con Ramiro Gallardo, siempre nos interesó el tema de los proyectos públicos, ¿no? O sea, que hay algo de lo popular relacionado con eso. Con él y con Nielsen ganamos un concurso para una plaza en Barracas, que fue el primer público que hicimos, que se construyó 5 años después. Pero Es después un Unamuno. sí, pero después a partir de Tecnópolis empezaron a salir muchos proyectos en plazas, esa dirección. parques. Si bien la mayoría los hice con Ramiro, de todos ellos, creo que hay algo del componente pop en todos ellos. Para mí hay algo que no sea solemne, de no pensar que estás haciendo algo que es trascendente. ¿Y crees que también usando el pop, más que no el pop art, no de los 60, 70, que también estás como formándote en una contracultura? Porque casi siempre como el pop, aunque en la cultura, no sé si está mal visto, pero ¿no? Esa cosa argenta de, no, soy rockero, ¿no? Esa cosa de maldad, ¿no? De macho, de barrio. Y de golpe tipo el pop también es como darle... Es más inclusivo el pop. No lo sé, yo cuando era chico era mucho más rockero, o sea... Bueno, pero creo dijiste que- una palabra... Tenías pelo largo.
tenía pelo largo, Pero digo que dijiste una palabra. entre otras cosas. Dijiste otra palabra para identificarte después en el trabajo. Sí, pero tuvo que ver con... Sí, con todo lo que acabas de Sí. decir, pero. ¿Y en música qué sos? Música, cuando era chico escuchaba mucho Sumo, Sí. Lou Reed, Bueno, ¿qué es pop? sí. Sí, está ahí. Sí. No, cuando dijiste rockero yo me Pero por imaginé algo ejemplo, más Sumo- pesado. Sumo pero por es muy ejemplo, pop. o sea, Tipo rubia tarada, tipo. sí, Yo pero creo- por ejemplo yo creo nunca que fui fue- muy fan de Soda Stereo, ¿no? Sí, digamos, Claro. como de lo más pop que había y lo que simbolizaba el pop era como, no era lo que más me interesaba. ¿Y fuiste ahora? ¿O no te llegó la edad? Para ver a Sumo, no Sí. llegué, tenía No. 15 años cuando se murió Luca, no llegué ahí. Ah. Es una de las cosas que no llegué a hacer. Eso. ¿No podías o no sabías en ese momento? ¿No te dejaban No, ir? o no sabía, Ah. todavía no estaba en una edad donde me mandaba a esos lugares solo. O O sea, sea, todavía- empecé un par de años después. lamentablemente. Ah, bien. No, capaz que ya te gustaba Sí, a los no 15 y sé. tu padre te dijeron, no Después viví mucho tiempo en Cemento. Ah, Y, claro, no los sé, 90 y algo. tenía un amigo que era amigo del Indio Solari y una vez comimos un asado juntos con el Indio. Muy bostero el Indio, pero bueno, es el Indio. Imperdonable. Y vamos a ver con este Radical Cities. ¿Y este por qué lo tenés? Florencia Rodríguez lo invitó a Justin McQueen, o yo lo conocí en la casa de ella, y él estaba haciendo esta investigación y charló un poco con todos los de Super Sudaca sobre, después lo vio a Manuel en Perú, y entonces tuvimos un contacto con él cuando él estaba haciendo la investigación para el libro. Por ejemplo, cuando nos preguntó qué era interesante en cuanto a vivienda social en Argentina, yo dije, bueno, para mí lo más interesante de todo es lo que está haciendo Milagro Sala en Jujuy, ¿no? Como Mira. no había en ese momento, La corrupción. no sé si, más allá de cualquiera de esos temas, lo que no había es otros proyectos de vivienda colectiva, social, masivos, que estuvieran Lindo. teniendo ese tipo de desarrollo, repercusión, o sea, todo el tema de las piletas para Jujuy y la construcción de la vivienda. Digamos, como no había otro tipo de sistema de financiación, hacía muchos años en Argentina que permita hacer esos desarrollos. Los anteriores que hubo, que fueron, o sea, yo estuve con él en Tucumán y vi los planes de vivienda que estaban haciendo ahí, es todas casitas separadas, ocupando extensiones enormes en barrios que no tienen ninguna identidad y como era todo terrible. Y anterior a eso, como que la arquitectura forma parte de eso, el pensamiento urbano, están los super monoblocks de los 70s y 80s. Y Sí. entre eso y lo que se está haciendo ahora, vivienda social no hubo mucho. No. Qué sé yo, el plan Procrear sirvió para que haya un montón de vivienda colectiva hecha con sistemas de financiamiento mixto y todo, y revivió un poco el tema de viviendas a otra escala. Pero si no, todo lo que se estaba haciendo en vivienda eran desarrollos privados. Entonces, a mí, cuando él estaba preguntando qué tipo de desarrollos de vivienda colectiva se están haciendo, para mí eso fue una de las cosas más interesantes. Entonces, a mí este libro me interesa porque, no sé, habla de las cosas que pasaron en Colombia con los alcaldes, donde los alcaldes estaban muy presentes en los desarrollos de la ciudad, en Medellín sobre todo. Sí. Después toma casos de informalidad como los de, no me acuerdo si es en Río o San Pablo, de estos edificios. Está el caso de Caracas, de esta especie Sí, Sí, acá de... está la la torre. Sí, Sí. sí. Ese Entonces- es un caso complejo ese. Entonces, un poco la mirada que tiene sobre, no sobre La Torre de David. arquitectura misma, sino sobre lo que pasa en las ciudades y cómo, digamos, hay algo más allá del edificio en sí mismo y están las situaciones sociales, los intereses, cómo desarrollas para un lado, para el otro. Y también las historias, cuento unas historias buenísimas de cómo sucedieron ciertos casos. Ahora, ¿cómo en ese contexto, ¿no? De ciudad sudamericana, ¿cómo ves, así como vos decías, bueno, lo más interesante que vi es lo desarrollado en Jujuy por Milagro Sala? ¿Cómo ves que se involucra la arquitectura en eso? ¿O es algo más que pasa a un segundo plano la arquitectura, sino que lo más importante es el desarrollo social? ¿Cómo ves que la arquitectura se involucra en eso?
para mí la arquitectura en general siempre pasa en segundo plano. Es como digamos, o sea, las decisiones, yo trato de preparar a mis alumnos para que sean parte de las decisiones. ¿Por qué? Porque normalmente no somos parte de las decisiones. Venimos después, alguien te encarga algo y vas y haces eso que te encargaron. Sí. Pero, por ejemplo, no sé, cuando hicimos las plazas de Barracas o cuando hicimos los juegos de Tecnópolis o los del Ministerio de Ciencias, alguien tomó la decisión de que ese lugar sea eso y que sea espacio para esos proyectos. Y por ejemplo, el del Ministerio de Ciencias tuvo mucho más repercusión que el de Tecnópolis, aunque a Tecnópolis probablemente fue mucho más gente. ¿Por qué? Porque estaba al lado del ministerio, estaba en un punto central de la ciudad, había una plaza bien diseñada que pertenecía al edificio, el edificio ya era interesante, entonces había una cosa contextual que le daba importancia al edificio. También una clase social diferente que saca fotos, se mete en Y Instagram. entonces, entre uno y otro, la arquitectura de un lugar y el otro no es tan distinta. Los juegos de Tecnópolis eran tan buenos o tan interesantes como los del Parque de las Ciencias. No está determinado por la calidad de la arquitectura, la repercusión que tiene o el resultado y que tiene entonces, eso. haciendo una comparación de vivienda social entre la Villa Olímpica, que fue un concurso de arquitectos, y el barrio Fraga o el barrio Bueno, que son del gobierno de la ciudad. ¿Con qué dos? No sé cuál tiene más repercusión. El otro quizás salió publicado en millones de lugares, pero ¿a no vos sé cuál cómo te está parece funcionando, cuál tiene impacto y qué sé yo. Yo veo el barrio Fraga, es impresionante. Sí. Pasás por ahí, abrió la ciudad, crearon una calle donde no pasaba nada, tenés vista las vías del tren. No sé, El a mí me modelo de parece- edificio es más real, ¿no? Yo no vivir en cualquiera de los dos, no lo sé cuál es Claro. mejor para vivir o cuál está bueno, porque no tuve la experiencia de estar ahí y Porque ver el uno sí proyecto por es adentro. hecho por arquitectos y el otro es hecho por el ministerio. Sí, igual. Pero Hay está- una hay, firma, una, hay pero hay una arquitectos. mano de arquitecto. Sí, bueno, Fraga. pero no está la firma. No está No la está firma. puesta. pero para Bueno, mí es un pero- concepto que es súper interesante. Sí, obvio, sí, por eso Tiene claro. una escala, un Por tamaño. eso te estoy remarcando las Bueno, diferencias. nosotros en unos capítulos anteriores justamente hablábamos de ese proyecto, ¿no? Justamente cómo urbanizó y cómo unió a lo que era la villa con la ciudad. A través, bueno, de ese proyecto, ¿no? Y la Villa Olímpica quedó más como una islita, ¿no? Quedó como una isla, sí. Pero Sí, Le para falta mí- todavía. Bueno, pero para Pero mí, me parece que el como que- programa, yo hice uno de los concursos de la Villa Olímpica, o sea que estudié el terreno, también había hecho el concurso anterior cuando hicieron el del, no sé, 2000 y pico, el rediseño de todo el parque, que de hecho Sí. en nuestro proyecto habíamos propuesto una parte importante de viviendas. Ah. Yo creo que el plan urbano que armaron para esa zona de Villa Olímpica es como, no hicieron el urbanismo, o sea, agarraron y lotearon una parte y metieron un pedacito de ciudad copiando un poco las ochavas de Barcelona y dijeron, bueno, no sé, es lindo, es moderno, es parecido a Barcelona, entonces, no sé, digo, Sí. igual hice el concurso y me hubiera encantado hacer esas viviendas, no es que estoy en contra del No, programa, estamos- el programa de hacer vivienda ahí me parece interesante. Me parece que falta como el plan urbanismo de toda esa zona. Es como, bueno, conseguimos estos lotes, los cortamos por acá y armamos un cachito de ciudad aislado de todo lo demás. Es una zona re compleja, o sea, tenés el autódromo, el Parque Roca, el Seance, tenés... Sí, son avenidas muy entonces grandes. podemos decir como que a veces el urbanismo informal es como que resulta siendo más interesante que el planificado. Más integrador, capaz. A ver, cuando nosotros estudiamos el tema de vivienda colectiva en Latinoamérica, cuando estudiamos los temas de informalidad con Super Sudaca, que hicimos unos estudios, el de la Villa es Bella o el de Ley Collective, una de las cosas que pasa con los super monoblocks, por ejemplo, es que quedan aislados de la ciudad, que no tienen como integración, pero porque son un bloque ahí donde tenés poca movilidad, no puedes agrandarte la Y casa, genera más violencia, no podés, posiblemente. También no esa tenés un separación. valor comercial de las viviendas para revenderlas. En Fuerte Apache que estuvimos, por ejemplo, pasó que en un momento dejaron de mantener los ascensores, creo en 2001, y ya está, no hubo más ascensores, tenías que subir 13 pisos por escalera, entonces algunos pusieron rejas y te cobraban peaje para subir, ¿no? Y la villa tiene otros problemas, o la ocupación informal, pero tiene ventajas como que vos podés tener tu comercio, o sea, podés combinar trabajo y vivienda.
podés ampliarte. O sea, sí, después hay temas de que cuando te ampliás no respetás temas de aireación, de higiene, qué sé yo. Pero tenés un montón de flexibilidad, o sea, es un urbanismo que te permite un montón de flexibilidad que el super monobloque no te permite. Entonces ahí, entre dos que solucionan el problema de la falta de vivienda, ¿no? Que es uno de los temas más grandes de todos. No hay vivienda, Bueno, es no que- hay acceso a la tierra, no hay acceso a la vivienda. Hay, entre esos dos sistemas, Es que la villa también es como un la villa premodernismo. termina siendo más eficiente que el monobloque. Bueno, es como un premodernismo, porque es como, ¿no? Cuando las ciudades medievales crecían y crecían sin orden. Tipo, por eso y tampoco les importaba el hacinamiento ni nada. A ver, Cuando hay Londres una parte de crecía, no planificar crecía. que tiene un montón de problemas. Pero lo que más le falta a la villa en realidad es la infraestructura. Ah, Porque el gas, vos nombraste el la agua. ciudad medieval recién. Bueno, la ciudad medieval tiene una estructura formal muy parecida a la de la villa. Sí, Pero tiene desagües, tiene electricidad, Bueno, pero después lo tiene tuvo. sanitación. Está bien, pero digo, mucha gente dice la villa hay que demolerla Ah. toda y hacer no sé qué. Y en realidad, hay que mejorarlo eso. si le pones la infraestructura, de repente no es muy distinto No. a la ciudad medieval. No. Bueno, ya estamos en los 36 minutos, así que nos tenemos que ir. Bien. Así que muchas gracias por recibirnos. Igual falta la El última episodio pregunta. 7. Ah, bueno, pero que sea corto, por favor. Ok. La última pregunta es, ¿cómo ves hoy la arquitectura que se produce acá en Argentina? Bueno, si pienso en Argentina, me tengo que primero tratar de decir, no pienso en Buenos Aires, que es lo que tengo cerca, y pienso en Argentina. Y por un lado, creo que no sé tanto, como que cuando estás muy concentrado haciendo cosas, a veces no mirás todo lo que hay alrededor. Creo que tenemos una tradición muy grande de hacer como cosas que estén bien, como a veces no muy desafiantes, no muy como Sí, es cierto. innovadoras, pero como que hay una tradición larga de hacer cosas que funcionen, que estén bien. Hay algo No de eso, arriesgarse. sí, pero hay algo de eso que tiene que ver con los recursos, ¿no? O sea, no sé, hay, qué sé yo enseñé en Ditela, en la UBA, ahora estoy en UADE, y cuando ves, por ejemplo, que tenés una escuela dedicada a hacer como, no sé, cosas paramétricas, formas y todo, decís, bueno, ok, genial, es re lindo, es súper interesante y todo, pero ¿cuán pertinente es esto con los recursos que tenés? ¿Cuánto lo podés desarrollar? ¿Cuánto podés aplicar todo eso que estás haciendo para resolver problemas reales que tenés sí, en este país? sí. Entonces yo creo que hay una parte de esa tradición que tiene que ver con utilizar bien una serie de recursos que uno tiene al alcance. O sea, no es que está mal hacer eso o hacer otras cosas, pero me parece que hay una relación muy directa entre ese tipo de arquitectura y los recursos que uno tiene, como cierta cuestión de eficiencia, de economía, de resolver el problema que funciona. En algunos momentos puede ser un poco aburrido o en algunos momentos atado a ciertas cuestiones como ideológicas, sociales, puede ser como muy conservador, como que ahí hay un problema también. Pero Y si tenés que decir O sea- un arquitecto que te guste, nuevo, arquitecto, y digas, a este le pego una ficha, eh, ¿tenés a alguien que estás mirando? Ah, y este pibe me gusta, o no piba. sé, hay un montón. La verdad, está lleno de arquitectos geniales y que hacen cosas buenas en Argentina. O sea, yo veo todo lo que hacen todos los pibes, no sé, Pedro, Chiosa, Constanza Chiosa y Pedro, Ah, no sé qué, Ana, CCP. no mencionó acá. Sí, no sé, pero todos, no sé, Neto, que son unos que trabajaron acá en el galpón y después abrieron Sí, los su conozco. oficina. No sé, hay muchos buenos, de mi generación, es como... Creo que hay otros países donde haces algo lindo y te puedes destacar y todo. Yo lo veo para los costados y casi todos hacen cosas geniales, no sé, Luciano Intile, Matías, o sea, yo Matías no lo conocía, pero estábamos haciendo una obra, no sé, por Saavedra, Urquiza, por ahí, y siempre pasábamos por un edificio genial y le digo, Barbie, busquemos de quién es ese edificio, y era de Matías. Entonces cuando lo vi dije, vi tu edificio, no sé qué, lo conocí primero por la obra que Que por personalmente. Y todo el tiempo veo cosas en la ciudad que están buenas y vas a otras provincias y también está lleno de arquitectos O buenísimos. sea que sos positivo. A mí me encanta, siempre me gustó lo que hace A77, por ejemplo. Sí. Son de mis favoritos de todos. O sea,
para copiarse hay de todos lados, porque son todos geniales. Bueno, hasta la próxima. Gracias por Max, por recibirnos. De nada. Y gracias.